Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se me oye bien? Genial. Si os parece, yo tengo la sala de espera aquí habilitada por si alguien se va conectando sobre la marcha. Voy a tener los teléfonos pendientes, voy a estar con el correo abierto por si alguien se suma para darle paso, pero para no perder ni un solo minuto y puesto que esto lo vamos a grabar y lo vamos a compartir en nuestra cuenta de Instagram, que es donde habitualmente tenemos la actividad, voy a ir directa a presentar a Gustavo, a nuestro invitado. Hola, Carmen Rueda. Buenas tardes, que ha hablado por el chat. Y vamos a hablar con él, que tenemos muchísimas ganas. Tenemos un montón de comentarios de gente que no se puede conectar a las 7, pero Gustavo, que nos lo han dejado para que lo vayamos compartiendo. Así que van a ser muchas preguntas, muchas ganas de escucharte. Así que bienvenido. Hoy tenemos el gusto, es una reunión inusual para nosotras, que siempre hacemos esto en un directo de Instagram, pero vamos a disfrutarla. Gustavo Arango es profesor de Español y Literatura Latinoamericana de la Universidad del Estado de Nueva York. Es autor de 2 libros de Gabriel García Márquez, pero tiene otros tantos. De hecho, ha ganado varios premios de México, de Estados Unidos, de Colombia, si no recuerdo mal. Él nos lo puede apuntar. Y como muchas veces he presentado y he escrito en algunas publicaciones, él es gabólogo, o sea que ha estudiado la obra de Gabriel García Márquez. Además, han tenido una relación que ahora nos lo contará. Y hoy está aquí porque va a hablarnos de este En agosto nos vemos que hemos leído y en el que tú tienes mucha culpa, Gustavo, tienes mucho que ver en que hayamos podido tener este libro en las librerías, ¿no? No te oí, bueno, yo no te oigo. No, tienes el audio silenciado. Bueno, es el viejo truco, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, Soledad, y al grupo. Muchas gracias por invitarme a su conversación, a su club de lectura. Y como tú decías, sí, mea culpa, tuve algo que ver en el hecho de que esta novela no siguiera guardada en un archivo en la Universidad de Texas, que es donde están buena parte de los archivos personales de Gabriel García Márquez. En, en Colombia, yo soy colombiano, hay una expresión que dice, más vale un metido a tiempo. Y una persona que se entromete y hace algún escándalo. Y lo que hice fue eso, un escándalo después de haber leído esa novela en el archivo hace 2 años, cuando estaba terminando mi libro, mi segundo libro sobre García Márquez, que salió el año pasado. Y cuando leí la novela, la sensación que tuve es, bueno, es la novela que él escribió con mucha dificultad, pero es una novela que vale la pena que esté en manos de sus lectores. Y por fortuna, la gestión, el ruido que hice tuvo efecto. Y bueno, ya como podemos verlo, el libro está en todo el mundo. Muy contento de haber sido partícipe de ese Qué bueno. fenómeno porque finalmente es un autor que quiero mucho, ¿no? Pero cuéntanos si te costó convencer, porque creo que hubo algún que otro obstáculo, ¿no? En primer lugar, de la propia familia, que en primera instancia no quería darle cabida a esta historia. No sé si tú en algún momento también dudaste o solo con leerlo supiste que tenía que ver la luz. Bueno, la historia de ese archivo personal empieza tras la muerte de García Márquez en el año 2014, cuando su familia vendió un gran paquete de manuscritos, cartas, fotografías, incluida estos borradores de la novela En agosto nos vemos. Al principio se esperaba y se pensaba que la novela fuera publicada, pero con el tiempo la familia decidió que no la iba a publicar y siento que la decisión estaba basada en un informe de lectura que acompañaba el manuscrito, que no era muy favorable para la novela. De manera que hace 2 años ya se daba por hecho que la novela no sería publicada y realmente cuando la leí, probablemente entiendo por qué muchas personas que la leyeron antes
no dijeron nada porque realmente era un poco confuso el material. Había numerosas versiones de los capítulos, algunos capítulos más trabajados que otros, pero ahí sí yo creo que valió la pena un poco mi experiencia ordenando el desorden que significa construir una novela. A veces, justo poco antes del final, del momento en que uno dice la novela está lista, ese material parece un caos, pero después hay algo que hace clic y se forma la figura. Y lo que yo pude ver en esos manuscritos fue que faltaba muy poco, que el libro estaba escrito, había algo esencial y era que el libro tenía un final claro, preciso, y para mí es muy revelador eso, porque si cuando un autor ha llegado a reconocer y a darle forma al final, el resto es un poco carpintería, como el mismo García Claro. Márquez lo llamaba. Entonces, mi opinión fue que esa novela, sin ser Cien años de soledad, sin ser El amor en los tiempos del cólera, era una novela que los lectores de García Márquez apreciarían, especialmente si la comparamos con su última novela, Memorias de mis putas tristes. Para mí era una novela mucho más interesante y un cierre más digno para el conjunto de la obra de García Márquez. Porque esa es una de las grandes dudas, yo creo, para quienes lo hemos leído, ¿no? ¿Cuánto de esto ya estaba escrito y cuánto ha habido que recomponer para que la historia tuviera sentido? Tú que habías leído el texto original, una vez que lo has visto completo, ¿hay mucha variación o se ha hecho un pequeño sutil trabajo para solo para respetar pero que tenga sentido? Bueno, el libro estaba completo, es decir, había que tomar decisiones, de pronto de pulir un poco pasajes que estaban indecisos. En algunos casos, García Márquez había escrito a mano alternativas, frases o palabras alternativas. Como editor, yo me inclinaría por la corrección, no por el original, sino por la corrección que él hizo a mano. Ajá. Pero tengo que confesar algo, y es que no he sido capaz de leer la novela después de publicada, ¿De porque, verdad? porque me da mucho susto reconocer de pronto algunas decisiones editoriales que yo habría tomado de otra manera. De hecho, un amigo, un escritor colombiano, Héctor Abad, me comentaba que en el artículo que publiqué en México, que reproduje algunos pasajes de la novela, y en la versión publicada de la novela hay diferencias. Obviamente son las decisiones de un editor. Hay particularmente una escena, cuando Ana Magdalena regresa de la isla tras su primer encuentro con su amante, cuando ella tiene, bueno, una relación con su esposo solo pocas horas después de haber estado con su amante. Y hay una frase de García Márquez donde eh, eh, dice que Ana Magdalena, mientras estaba con su esposo, buscaba con ansias al hombre con el cual acababa de estar hace unas horas atrás. En el original, García Márquez repite la palabra ansias, Sí. buscaba con ansias en las ansias. Y para mí, por ejemplo, ese es un rasgo muy característico de García Márquez, que creo que no quedó en la versión final, porque a veces los editores les tienen miedo a las redundancias, y resulta que buscar con las ansias en las ansias es un poco esos juegos laberínticos que García Márquez tanto utilizaba. Por ejemplo, si recuerdan Cien años de soledad, hacia el final hay un pasaje que a mí me encanta, que es una reflexión sobre el tiempo y la eternidad, que es como una especie de laberinto sin solución. Y como lector de García Márquez siempre he identificado esos momentos en los cuales él se suelta, deja de ser el narrador y se convierte casi en un poeta, incluso en una especie de místico que expresa el infinito a través del lenguaje. Creo que en ese caso particular, según me lo comentó Héctor Abad, el editor tuvo miedo a la redundancia. Y esas son decisiones, ¿no? Pero el libro estaba listo realmente, era un asunto de cambios menores, y como lo decía su familia, no hubo ninguna adición, no hubo que poner nada que no estuviera en el original.
¿Crees que la leerás? ¿Te atreverás dentro Sí, de un tiempo a espero leerla? hacerlo. Claro que sí, espero hacerlo, pero quiero que pase el tiempo porque para mí ha sido muy curioso. Bueno, en varias ocasiones en mi vida me ha dado el haber trabajado sobre García Márquez, me ha dado una visibilidad que no suelo tener con frecuencia. Y entonces yo no soy una persona mucha de estar mucho en los, ser demasiado visible, estar bajo las luces. Y resulta que en los últimos meses he estado respondiendo bastantes entrevistas y explicando un poco mi papel en la recuperación de la novela. Pero claro, quiero leerla cuando ya esté un poco más tranquilo y pueda leerla sin esta cantidad de prejuicios y de ruidos que trae la, la, el hecho de ser parte de esta historia de la obra de García Márquez. Es algo impresionante. Yo muchas veces me he preguntado cómo hacía él para manejar ese nivel de prestigio, de fama, de visibilidad, porque me parece que es algo bastante agotador, pero bueno, él logró hacerlo, él lo quería, él lo buscaba. Yo he dicho que García Márquez, la principal obra de García Márquez fue su propia persona, no tanto su obra, sino su carácter de personaje. Y la prueba es que a 10 años de su muerte sigue siendo una estrella de rock, ¿no? Sigue produciendo impactos y grandes filas en las librerías. Realmente él logró algo extraordinario también, no solo a nivel literario, sino a nivel de fenómeno cultural. Yo me imagino que muchas de esas personas que hablan contigo y que se acercan a escribirte o a hablarte, te darán las gracias por haber sacado a la luz el texto, pero habrá otras, entiendo, que no están de acuerdo porque lo hemos visto, ¿no? En redes sociales, en medios de comunicación, gente que de verdad piensa que es una traición a la memoria de Gabriel García Márquez, que él no quería publicar. ¿Qué le dices tú a estos lectores que se sienten, no sé, si defraudados o que piensan que la historia no está a la altura, que es una intromisión en la intimidad de una persona que no quería publicarlo, de una traición al autor? Claro. Bueno, tengo dos ideas sobre eso. Primero, en relación con lo que han dicho sus hijos sobre que en alguna ocasión García Márquez dijo que votaran eso, que eso no servía. Eh, Resulta que hace unos años hice un trabajo sobre la correspondencia entre García Márquez y Carlos Fuentes y en un momento, ya casi al final de Cien años de soledad, García Márquez decía que eso era un embrollo, que eso no servía para nada. De manera que esa expresión de desaliento, de cansancio, no hay que creerla mucho, hay que creer más en los gestos que en las palabras. Y en cualquier momento de desaliento, él podía haber dicho, no, esto no sirve para nada, pero lo cierto es que trabajó 12 años en su novela y no la destruyó. Y frente a una frase de desaliento, un momento en que dice, no, esto no, y los 12 años de trabajo continuo, amoroso, dedicado, con esas dificultades que además tenía en los años finales, realmente es un testimonio del esfuerzo y del amor por la escritura que no se puede dejar simplemente desconocer. Y es indudable que muchos lectores de García Márquez tendrían la curiosidad de conocer ese libro, tarde o temprano se iría a publicar y pues ¿por qué no hacerlo pronto y darles a esos que esperábamos a García Márquez cada vez que salían sus novedades? Yo recuerdo mucho cada vez que anunciaban un nuevo libro de García Márquez, esa emoción, esa alegría de adquirir el libro lo antes posible y leerlo. Entonces, el hecho de que nosotros, los que conocimos a García Márquez vivos, tengamos este privilegio, creo que valía la pena y no esperar 100 años para personas que quizá tienen una manera distinta de ver a García Márquez. En cuanto a las críticas, me parece que el mismo García Márquez tenía una actitud muy sana y era que no leía ni las favorables ni las desfavorables. Bueno, eso decía, probablemente sí las leía, pero no respondía, ni agradecía ni replicaba las críticas desfavorables. Y creo que es muy sano porque si no sería muy desgastante
salir al paso a cada reacción, porque cada lector puede tener una reacción distinta. Y bueno, cada lector tiene la autoridad y el derecho para rechazar o aceptar una obra de arte. Lo que sí encuentro a veces es que no, hay cierto grupo que yo llamo los discípulos de Eróstrato, que es esta figura de la antigüedad que quería hacerse famoso y para hacerse famoso destruyó un templo. Entonces, a veces hay personas que quieren exaltarse a sí mismas criticando grandes autores o personas que tienen mucho reconocimiento. Entonces, hay de todo, pero creo que hice lo correcto, era mi función. Es más, en algún artículo que publiqué en Colombia decía que era como una tarea que él me hubiera puesto porque realmente he tenido una relación muy cercana con él, lo conocí personalmente, fui un gran admirador de su obra y en ese momento, cuando leí la novela, la sensación que tuve era que había que defenderla y buscar su publicación. Qué bueno. Bueno, yo personalmente te voy a agradecer que lo lucharas y lo pelearas, porque a mí Bueno, me ha encantado leerla y yo soy de esas personas que también cuando veía que había una novela editorial firmada por Gabriel García Márquez me emocionaba mucho y esto me ha recordado pues esos momentos y la he disfrutado. Quiero abrir el micrófono también para quienes están presentes que se animen y normalmente yo soy la que traslada los comentarios, pero como estamos aquí en familia, quien perfecto. quiera hablar que abra su micrófono y haga el comentario que quiera o el apunte que quiera y hablamos todos tranquilamente sin problema. A mí me gustaría que nos contara, porque claro, ¿hay indicios o pruebas de que las primeras escrituras de esta historia es de 1999? O sea, que él empezó ya la historia mucho tiempo antes. O sea, que no sé si sabemos si era, o sea, si faltaba mucho, si era un relato, si era un... No sé, parece que la tenía ahí como una espinita, ¿no? O sea, que la quería contar esta historia, pero igual tenía dudas, ¿o qué opinas? No, pienso que él sí tenía la voluntad de contarla porque, bueno, a raíz de la publicación han surgido nueva información de parte de la familia, de sus amigos, y hay quienes dicen que hasta el año 2012, 2 años antes de su muerte, todavía estaba asomándose al manuscrito tratando de mejorarlo. Entonces estamos hablando de 12, 13 años. Eh, Ahí él decía algo a propósito de tomar apuntes que podemos aplicar a esto de las novelas. Él decía que cuando era periodista tomaba apuntes, pero no los revisaba a la hora de escribir. Simplemente confiaba en su propia memoria y los datos que la memoria había guardado eran los que valían la pena. En el caso de las novelas, yo creo que la gran medida del compromiso es el hecho de que siguiera trabajando en ella. Eh, Porque si hay un texto que realmente, digamos, hemos perdido el afecto, perdido el entusiasmo, ese texto se queda guardado. Pero aquí se trata de una novela a la que él siguió yendo periódicamente a pesar de sus dificultades. Mm, Me parece extraordinario y eso tal vez con el tiempo sea posible mirar las versiones de los capítulos, porque en el archivo hay diferentes partes del proceso y en el caso de García Márquez no es muy frecuente que tengamos acceso a ese proceso porque él destruía sus manuscritos, destruyó los borradores. Decía que para que no le descubrieran el secreto de su magia. Pero en este caso podemos ver la evolución de los borradores. A mí me impresionó muchísimo el primer borrador del último capítulo. Era una hoja, era una frasecita muy vaga, ni siquiera recordaba el nombre de la protagonista, sino que dice, fulanita va a tal parte y hace esto y aquello. Y efectivamente escribía esto y aquello, es decir, era un esbozo completamente pálido, un esbozo sin ninguna elaboración, pero a partir de ahí fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y llega a ese capítulo final y uno se imagina el esfuerzo creativo, la determinación que había detrás
de ir de un borrador tan pálido a un resultado tan elaborado, porque a mí me parece que el final es un final lleno de matices. Yo creo que esta es una obra que no vamos a agotar pronto. Vendrán sucesivas interpretaciones, vendrán maneras diferentes de leerla. Y uno de los detalles que yo mencionaba, por ejemplo, era el hecho de que, bueno, ya leyeron el libro, así que no voy a Sí. hacer spoilers, el hecho de que ella llevara los huesos de su madre a casa. Inmediatamente me acordé del personaje de Cien años de soledad, Rebeca, que llega a casa de los Bendía con una bolsa con los huesos de sus padres. Es una imagen muy fuerte, es una imagen como tipo homérico, el cargar los huesos de los padres, que es algo que en mi opinión todos hacemos, no literalmente, no en la práctica, pero simbólicamente todos llevamos esos ancestros a cuestas con una bolsa, andamos con una bolsita de antepasados, tratando de cumplir sus sueños, tratando de resolver sus frustraciones esa imagen me parece una imagen muy poderosa. Ese momento en el cual, por ejemplo, abren la tumba, me parece muy elaborado. Cuando ella dicen que el personaje de Ana Magdalena se mira como frente a un espejo y se sintió vista desde la muerte. Es esa aceptación de la muerte como una parte de la realidad que forma parte de la cultura, del entorno cultural de García Márquez, que no es solamente africano o indígena, sino incluso español. Él decía que sus antepasados españoles eran, creo que de Galicia, eh, eh, gallegos tal vez, creo que eran gallegos, y que en esa zona, y ustedes me confirmarán si es cierto, hay una gran relación con el mundo de los muertos. Lo cierto es que su abuela era de antepasados gallegos y cuando él era muy niño, la abuela se despertaba y decía, anoche hablé con tal muerto y me dijo que hay que tener cuidado de esto y aquello. O aquella muerta se me apareció y me advirtió que no, que el lunes no salga a la calle y era una relación constante con los mensajes de los muertos y que es otro de los temas que está ahí, porque finalmente la frase en agosto nos vemos es una frase de Ana Magdalena a su madre, es un diálogo con la muerte. Obviamente son niveles de la obra que a veces no se notan en la primera lectura, pero que con las sucesivas lecturas vamos a ver la riqueza y la cantidad de niveles que tiene esta novela. Bueno, te contaré que, porque veo que no está conectada, hay una lectora que no estaba muy convencida de la lectura y que luego me escribió diciendo que solo por el final le merece la pena. O sea, que había tenido una sensación de frustración durante la lectura, pero que con el final ya le había valido la pena y le gustó, ¿no? Ese giro, aunque también ha habido algunos comentarios como que se siente muy precipitado el final, que transcurre con un ritmo lento, pausado de descripción y al llegar al final de repente es muy acelerado, ¿no? Que bueno, Sí. se puede deberse a muchas cosas. Sí, bueno, ahí eh, creo que era Onetti, que es un autor también que quiero mucho, dedica bastante en su novela Dejemos hablar al viento a este pintor japonés Okusai, que pintaba olas, ¿no? Y decía que se pasó 80 años de su vida pintando olas y que al final de su vida había aprendido a lograr la simplicidad, que es el gran logro del artista. Yo creo que el artista joven a veces quiere recargar sus novelas de truculencias para demostrar lo talentoso que es. Y el artista ya mayor, recorrido, es más de acuarelas, es más de pinceladas muy ligeras. Y probablemente si le aplicamos la ortodoxia de lo que debe ser una novela, pues en agosto nos vemos, puede ser cuestionado. Pero, pero si lo miramos como la obra final de alguien que además tiene la muerte diciéndole, bueno, apúrate que nos vamos. Obviamente el artista que tiene esa urgencia y ese peso encima
no va a ir tanto hacia la elaboración correcta, completa, y se va más por las pinceladas significativas. Entonces, es cuestión de leer el libro, digamos, en su contexto. Ahora, también el contexto pesa porque yo les digo a mis alumnos, yo enseño aquí literatura en la Universidad de Nueva York y suelo decirles, bueno, y ustedes, por ejemplo, es muy común hoy en día admirar las pinturas de Van Gogh, pero casi nadie las admiró en el momento en que Van Gogh vivía. Sabemos toda la historia, sabemos las dificultades, los problemas mentales, la oreja cortada, toda esa historia que rodea la pintura y entonces ahora sentimos que somos geniales porque admiramos a Van Gogh. Y yo les pregunto, bueno, si ustedes ven un equivalente de Van Gogh en una plaza vendiendo sus pinturas, ¿creen que serían capaces de apreciarlo? Y resulta que muchas veces la historia personal, la biografía, es la que afecta la lectura. Yo me pregunto cuál sería nuestra opinión sobre la novela si no supiéramos nada de lo que sabemos de las condiciones en que García Márquez la escribió. Creo que es una novela muy influida por la novela japonesa de. Recuerden que la anterior, Memorias de mis putas tristes, fue en cierto modo un homenaje a Kawabata, el autor de la novela La Casa de las Bellas Durmientes. Y a mí me parece que García Márquez estaba explorando ese tipo de lenguaje que no es una ortodoxia en materia de novelas. Kawabata tiene unas novelas hermosísimas que también parecen acuarelas, son como imágenes que se defienden por sí solas. Y creo que él estaba explorando un poco esa simplicidad del lenguaje, esa, esa austeridad de los términos, y no necesariamente cubrir todo el panorama como en una especie de fresco a lo Diego Rivera, que es lo que es Cien años de soledad. Es otra cosa, otro tipo de arte y bueno, como decía, cada lector tiene derecho a rechazar, a, a, a cuestionar. Yo simplemente intento reconocer algunas posibilidades interpretativas que se nos hayan quedado olvidadas. A ver, Carmen Villafuerte, es que ha aguantado aquí todo este tiempo con su cámara puesta, encendida, que sé que lo ha leído. Cuéntanos, ¿quieres decir algo? Bueno, primero daros las gracias a los dos porque esto es interesantísimo, sinceramente. Yo tenía prejuicios como todo el mundo, porque todos los que hemos sido un poco seguidores de la literatura, pero me alegro enormemente de haberlo leído por dos cosas. Primero, porque me parece una obra bella, sea de quien sea. Es un final magnífico, esté deprisa o esté corto. No me voy a parar en. Cuando un libro te llega, no te paras tampoco en cómo está escrito exactamente, ¿no? Pero es que además me llama mucho la atención porque yo he visto, fíjate, yo pensaba yo tontamente que posiblemente él a lo mejor lo escribió, yo no sé cuánto tiempo tardó en escribir esta novela, pero me da la impresión de que la empezó como muy pronto porque intentaba salir un poco precisamente de ese mundo barroco que hablabas de sus anteriores novelas y quería salir un poco para explicarnos algún silencio. Esta novela tiene una cosa muy buena y es que tiene silencios. Y las novelas que te hablan de silencios, bueno, para mí son fascinantes, me gustan mucho por eso. Y me daba la impresión, o me imaginaba yo a mí misma, me ponía en la cabeza de él pensando que empezó como mucho tiempo atrás y no acababa de encontrar no sé, el hilo conductor hasta que la terminó al final. No sé, por eso mi pregunta un poco es saber, ¿tardó mucho tiempo en escribirla? Porque hay como una primera parte un poco diferente de la segunda, o eso es lo que he entendido yo. Me ha parecido ver. Sí, como mencionaba Soledad, publicó dos capítulos en revistas en los años 90, finales 99, y luego en Colombia en otra revista publicó el capítulo que llamaba La Noche del Eclipse. Eh, para el año 2004, es decir, unos 5 o 6 años dentro del proceso de la novela, ya estaba la novela completa. Lo que siguió haciendo fue como buscando alternativas de orden y de lenguaje, pero ya la historia estaba completa. Yo suelo decir que hay dos momentos en que un autor termina la novela.
Uno, cuando dice lo que quiere decir, pero todavía está sin pulir. Y hay un gran alivio, porque no sé si hay personas que escriban en el grupo, pero cuando uno está escribiendo una novela y todavía no ha dicho lo que quiere decir, le da mucho miedo morirse sin haberlo dicho. Y a García Márquez le pasaba que uno quiere por lo menos que el mensaje esté en el papel de alguna manera, burdo, mal escrito, pero que lo que uno quería decir esté ahí. Y en ese momento se produce un gran alivio y una gran euforia, sin saber que lo que falta es mucho, porque corregir, organizar, dar forma, reconocer los contenidos que el texto tiene, porque uno es el primer lector asombrado de lo que escribió y uno se hace dueño de eso que escribió en el momento en que revisa y corrige, es otro momento, otra parte del proceso. Entonces, decir lo que uno quiere decir, eso él lo había hecho. Y a partir del año 2004, a pesar de este concepto desfavorable que tenía dos opiniones muy desalentadoras. Una decía que era un cuento alargado, pues es muy fácil decir que es un cuento alargado, pero cuentos alargados son las novelas cortas La novela corta. de Kawabata, las novelas ejemplares, no, las novelas ejemplares son cortas, son precisas. Eh, pero el otro era que era muy repetitivo. Y en mi opinión, pues García Márquez siempre fue repetitivo. Si miramos El otoño del patriarca, siempre es el círculo que vuelve de distinta manera. Si vemos Cien años de soledad, es la repetición de las circunstancias en cada generación. Es porque Entonces, lo escribe de la onírico, repetición, como su ambiente es onírico, pues en realidad es una vuelta al mismo circuito, en realidad, siempre. La muerte, la relación entre la vida y la muerte, ¿no? Es un poco al final el tema, ¿no? En casi correcto, es un toda la tiempo novela. circular, no es un tiempo lineal. Exacto. Entonces, en ese sentido, sí, el libro ya él ya había dicho lo que quería decir en el año 2004 y lo que siguió pues ya era organizar ese texto con todas las dificultades que tenía. Ahora, también quienes han escrito saben que muchas veces cuando uno encuentra el final, entonces empieza a hacer ajustes en el resto del texto para que ese final tenga más fuerza. Y entonces tal vez eso pudo haberle faltado en el proceso, pero como, como testimonio de un esfuerzo creativo final, me parece muy bello. Como reencuentro con los personajes femeninos, también yo no diría que es feminista, como dicen los hijos, porque eso es meterse en otras cosas, pero, pero es el derecho legítimo que todo artista tiene a habitar otras maneras de ser, otros géneros, otras perspectivas de la vida. Y obviamente su personaje puede tener algunas cosas de estereotipo, de visión masculina, todo eso se le puede criticar, pero el artista es eso, es un ser eminentemente libre, es un ser compasivo, es un ser que intenta ponerse en el lugar del otro. Y eso es lo que vemos en esta novela. ¿Y Me usted cree parece que súper tierno él pudo... Perdón, Perdón. perdón. No, dale, dale. No, una pregunta muy cortita. ¿Usted cree que él empezó a escribir esta novela por el final? ¿Usted cree que lo primero que escribió fue el final? No, No. pienso que lo primero que escribió fue el cuento el primer capítulo, el del encuentro con el hombre cuando estaba leyendo Drácula y todo lo demás. Curiosamente, mientras salía la novela, empecé a leer Drácula nuevamente y me encontré una carta en el capítulo quinto, una carta de Lucy, creo, a su amiga en la que le decía, ¿por qué las mujeres no podemos casarnos con tres o cuatro hombres? Que es casi las mismas Bonito. palabras que usa Ana Magdalena en la novela. Y curiosamente, no sé si en la versión final de la novela, pero en uno de los capítulos decía exactamente la página, mencionaba una página de Drácula. Sería interesante poder acceder a la edición de Drácula que tenía García Márquez y ver si es acaso la página donde Lucy está diciendo justamente eso. Porque García Márquez llenaba sus libros de guiños. La tercera historia de las crónicas marcianas. Obviamente hay que leer la tercera historia de las crónicas marcianas. Es decir, hay que seguir esos guiños que él nos hace a los lectores más atentos.
Hace muchos años tuve la oportunidad de estar en un taller de narrativa con García Márquez en Barranquilla en el año 97 y esa vez nos habló de uno de sus cuentos favoritos, que es un cuento de Somerset Maugham que se llama O.P. O.P. son las iniciales de una compañía de barcos que se llama, I think it's Ocean Pacific. Y es una compañía de barcos que recorre toda la parte oriental de Japón, China, el sur de Asia. Y decía que ese era un cuento perfecto, que era la historia de un hombre que iba en un barco, que se consiguió dinero toda su vida, iba de regreso a casa para disfrutar de ese dinero y se murió en el barco. Obviamente me fui a buscar ese cuento y lo curioso es que ese cuento no es sobre ese hombre, sino sobre una mujer. Y es una mujer que acaba de marcharse porque su esposo la dejó por su mejor amiga, por la mejor amiga de la mujer. Y entonces ella los deja libres, se va en el barco y todas las impresiones de la mujer, todo el cuento está construido desde la perspectiva de una mujer. Y yo también veo en este libro algunos ecos de ese cuento de Mogam que no está mencionado explícitamente entre las obras que Ana Magdalena leía. Sí, Bueno, dice aquí Amaya que esas referencias y guiños son maravillosos y Toñi quería hacer un comentario. Nos quedan 2 minutos, entonces no sé si quiere tomar la palabra, que la tome ya muy rápidamente, por favor. Sí, sí, muy rápidamente, porque además te iba a hacer la misma pregunta básicamente que ha hecho Carmen. Bueno, gracias porque me ha parecido muy interesante la charla. Y también te iba a preguntar por el final, porque a mí personalmente me ha decepcionado un poquito el libro, debo decir, ¿vale? sí, Pero me ha faltado pues, un poco más de lenguaje, de profundidad en personajes, de mucho lo que es Gabo, que es que profundiza y te saca la radiografía de la persona. Pero el final sí me parece de él, me parece que el final es fantástico. Y te iba a preguntar prácticamente lo mismo, si el final ya estaba ideado y luego vino la otra parte, porque es lo que más del escritor me parece. Y de nuevo, gracias porque ha estado fenomenal la charla. bueno, Gracias a gracias. ti. 30 Gracias. segundos, Gustavo, por favor, que nos terminamos. Sí, bueno, no puedo asegurarlo, lo respondo desde la intuición que tengo, creo que fue un final que encontró en el camino. Él empezó con esta idea de la mujer que iba a visitar a su madre. No estoy seguro si ya tuviera esa imagen, pero si la tenía, pues eh, es una gran imagen para cerrar no solamente la novela, sino el conjunto de la obra de García Márquez, porque curiosamente él siempre le tuvo mucho miedo a la muerte. Y aquí en esta novela hay casi una aceptación de la muerte que es muy interesante. Pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gustavo, un Chévere. placer hablar contigo, tenerte aquí en directo y sobre todo haber podido leer esto. Te corto porque es que se nos cierra la sesión y no quería dejarte con la palabra en la boca. Un abrazo muy fuerte, A que vaya usted, todo fenomenal y que cuando leas el libro nos escribas y nos lo cuentes, ¿vale? claro, claro que sí. Muchísimas gracias y un Un beso abrazo. muy fuerte. Bueno, hasta luego.